Muy bienvenidos de nuevo al estudio del libro de Isaías. Posiblemente no haya dudas en pensar que el capítulo que más ha influido en la historia del cristianismo es o son los textos que vamos a leer en el programa de hoy, que vamos a dedicar a escuchar un canto, un texto en poesía del libro de Isaías. ¿Por qué la importancia? La importancia radica en que Jesús se atribuyó a sí mismo el contenido de este capítulo o parte del contenido del capítulo. Bienvenidos a nuestra serie, bienvenidos al comenzar un nuevo programa y espero profundamente que el Espíritu de Dios nos dirija a entender y a comprender el valor de los textos que en este día vamos a leer. Bienvenidos y comenzamos el programa de hoy. Estamos, como bien recordáis, en la serie Consolaos, pueblo mío. Y el título del capítulo que nos ocupa de la serie, el capítulo 10, nos va a decir, o llevar por título, lograr lo que humanamente es imposible. Cuando hablamos del plan de salvación, tenemos que considerar dos ideas que creo que hay que hacer congeniar de manera especial. Lo que Jesús podía hacer en su ministerio, es decir, naciendo como nació, Dios hecho ser humano, vivir una vida como la que vivió, fue asesinado, murió en un periodo de tiempo muy corto, escasamente una hora, hora y media, desde que fue crucificado, asesinado y murió por resolver el problema de la humanidad. Hoy, en el texto que vamos a leer, nos encontramos con ese momento crucial y las consecuencias del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y del ministerio de Jesús en favor de cada uno de nosotros. Es importante que a través del profeta podamos leer esas expresiones que están puestas con todo el cariño para la humanidad, pero que detrás de ellas está lo que mató a Jesús. A Jesús no lo mató la cruz. La cruz era un lugar de tormento, odiado por los judíos, odiado por el pueblo. Jamás hubiesen hecho un acto de adoración a la cruz. A Jesús lo mató. Resolver el pecado de la humanidad. Porque hay un consenso prácticamente generalizado que los que eran crucificados tardaban entre 15, 14, 15, 16 días en morir en la cruz. Pero Jesús lo mató. El pecado de la humanidad. Y cuando Jesús entregó su vida y resucitó, que es tan importante como su muerte, el pecado de la humanidad estaba completamente resuelto. ¿Qué quedaba? ¿Qué queda? Que para ti y para mí, ese acto sublime en el cual Dios se hace ser humano y resuelve el problema que se introdujo por la primera pareja, el problema está resuelto. Ahora falta que tú y yo a nivel individual aceptemos ese regalo de Dios y aceptemos
que nuestra vida está en sus manos. ¿Qué nos dice exactamente el texto que vamos a comentar en el día de hoy, en el programa de hoy? Él, en cambio, Isaías 53:5, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos sanado. Este será el texto que nos permita resumir brevemente lo que nos dice el profeta Isaías. Si tuviésemos que hacer un resumen del tema de hoy, sería, luego de explayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la trágica suprema que nos da esperanza, para alcanzar y salvar y sanar a los perdidos, incluido tú y yo. El siervo de Dios lleva voluntariamente la solución definitiva de la raza humana. Seguro que recordáis esa expresión de Jesús estando sobre aquel lugar de tortura. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Indudablemente, esa frase tenemos que entenderla en todo el contexto. Jesús no puede solucionar tu pecado y el mío sin nuestro consentimiento, sin poner en sus manos nuestra vida de rebeliones, de errores y de toma de decisiones incorrectas. Pero lo importante es que Jesús puso a nuestra disposición la salvación, porque está resuelto el problema de la muerte cuando Él resucitó. En el tema anterior estuvimos hablando de dos siervos. Uno que era el pueblo de Israel, con su propio libertador, los reyes medopersas, Ciro y Darío. Y también hablábamos de otro siervo, de otro embajador de Dios, el que se anunciaba para resolver no solo la situación del pueblo, sino también la situación de la humanidad. Por formar parte de la humanidad, tú y yo tenemos a nuestra disposición todo el plan de salvación que empieza y termina en la gracia misericordiosa de Dios a través de Cristo el ungido. Un tema trascendental que debemos de entender y comprender por la dimensión de lo que estamos hablando. La hipótesis, la verdad del libro de Isaías. Dice el texto, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban la barba. No me tapé el rostro ante el ultraje. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Nos estamos introduciendo en el tema de ese segundo siervo sufriente
descrito, como estamos comentando, en el libro de Isaías. Tengo cerca de mí a mi defensor. ¿Quién pleitea contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Mirad, todos se gastan como la ropa, los roe la polilla. ¿Quién de vosotros respeta al Señor y obedece a su siervo? Aunque camine en tinieblas, sin un rayo de luz, que confíe en el Señor y se apoye en su Dios. Un texto realmente, realmente espectacular que abre la expectativa. Los seres humanos no podemos basar nuestra experiencia ni nuestra perspectiva en el día a día. Mirando a nuestro alrededor, al menos encontramos desilusiones permanentes para nuestra existencia. Sin embargo, el plan de Dios, el plan de Dios se muestra completamente diferente. Como raza humana, como miembros de la raza humana, nos podemos sumar a ese plan de Dios para salvar nuestra existencia. La raza humana está salvada. ¿Lo estás tú o lo estoy yo? Ese es nuestro día a día. Todos aquellos que murieron y pasaron al descanso anteriormente y lo hicieron confiando en el Señor, la solución para su vida está terminada. Cuando Jesús regrese, serán levantados porque el Dios encarnado empezó su ministerio en el mismo lugar donde Adán y Eva perdieron la batalla. Tú y yo somos miembros de esa raza especial que Dios diseñó y creó y que la volvió a poner en reconciliación con Dios. No dejes pasar la oportunidad de este día y ojalá el programa te pueda servir y me pueda servir para reflexionar sobre ello. No dejes pasar el momento ni el instante en el cual Jesús da valor a tu vida y no las dificultades de cada uno de nosotros a lo largo del camino de nuestra vida. El canto del sufrimiento de Isaías 52:13 al 53:12. Me gustaría ir leyendo el texto de forma sencilla, paulativa, porque es importante que prestemos atención, que nos sintamos felices de pasar un tiempo juntos estudiando el libro de nuestra salvación. Dice, veréis, Isaías 52:13, veréis a mi siervo, a mi embajador, veréis triunfar, levantado, sumamente enaltecido. Isaías entra directamente en este canto, está escrito en poesía, con su propia forma de transmitir el mensaje, para que la humanidad sea salva. Jesús, el Dios hecho hombre, fue levantado sobre una cruz, un lugar odiado por los contemporáneos de Jesús, pero fue levantado de la tumba para resolver el problema de la humanidad. Así como muchos se espantaban de
Él, al verlo tan desfigurado, su aspecto de persona no se parecía a ella, con una figura sin rasgos humanos. Se asombrará a pueblos sin fin. Los reyes ante él cerrarán la boca al ver lo que nadie les contó, al descubrir lo que no habían oído. Así comienza el canto de Isaías. Y sigue diciendo, ¿quién se fió de lo que decimos? ¿A quién se reveló el poder de Yahvé? Fue creciendo ante el Señor como un brote, como raíz en la tierra, tierra de secano, sin aspecto atrayente, sin lozanía alguna. Cuando Jesús vino a este mundo, vino como un ser humano. No había rasgos físicos que les diferenciara de sus contemporáneos. La verdadera elocuencia de Jesús estaba en su relación personal con Dios, en relación personal con el Padre. Y él demostró que venía no a ser un espectáculo para la sociedad, sino para ser la solución de esa sociedad. Por eso el texto nos dice que no había en él rasgos de diferencia con los seres humanos. Si hubiese nacido hoy, vestiría como nosotros, tendría los rasgos como nosotros. Dice el versículo 3, despreciado y rechazado por la gente. Cuando entró en Jerusalén montado en un pollino, fue aclamado. Pero cuando él empezó a comenzar el proyecto de salvación, prácticamente estaba solo. Y ante el canal de tormento en el Calvario, estaba solamente él, tapado por una nube para que nadie viese lo que estaba pasando ahí, y su relación personal con el Padre. Fue posiblemente el momento más intenso cuando la humanidad se conectó a través de su único intercesor con el Padre. Y en muy pocos minutos, el pecado de la humanidad lo mató. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue la cruz. Fue el pecado de la humanidad. De hecho, nos dice el versículo 4, cargó nuestros males, soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado. Herido por Dios. Qué acto de generosidad el que el texto nos relata. Fue herido por ti y por mí. Fue herido por la raza humana. Y Dios, como tantas veces, el Padre, no lo evitó. No fue el instigador, sino que Jesús se ofreció voluntariamente para resolver lo que la humanidad no podía resolver. Hay que tener cuidado cuando leemos estos textos, de no poner al Padre en un lugar que no le da el texto. Jesús se ofreció voluntariamente por amor a la raza humana. Dice que cargó nuestras iniquidades. Al igual que hacía el Cordero en el altar del sacrificio, que poniéndole las manos encima, el pecado se transportaba, el Cordero cargaba el pecado y lo introducía en el interior del santuario.
es exactamente la misma figura. Sobre Jesús se cargó el pecado de la humanidad para ser transportado al santuario del cielo. Fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados. Aguantó la consecuencia que nos salva. Con sus heridas fuimos curados. Veis que todos los sujetos de las acciones de este texto es Jesús, no es el Padre. El cielo era testigo de la redención de la raza humana. ¿Qué destino le quedaba a la raza, a nuestra raza, sin la intervención del siervo que entregó su vida, el siervo de Dios, el embajador de Dios que entregó su vida para salvación de cada uno de nosotros? Todos errantes como ovejas, todos cogiendo direcciones equivocadas en su vida, cada cual por su propio camino. Y el Señor cargó sobre ellas las culpas de todos. Nos faltaría tiempo en el programa de hoy para poder profundizar completamente en la idea. Maltratado, versículo 7, humillado, pero él no abrió su boca. Las últimas palabras que recoge el Evangelio sobre él es: Padre, pase de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir cada día, lo que teníamos que haber dicho. Y Jesús lo asumió. Y Jesús lo aceptó. Detenido sin defensa ni juicio. 22 delitos se cometieron aquella noche en que fue juzgado Jesús. Era ciudadano judío. Y ellos tenían unas leyes muy estrictas. Pero a los dirigentes, no al pueblo, les cegó el mensaje de salvación que Jesús predicaba. Rompía el sistema religioso de la época. Y sin juicio, cometiendo 22 delitos a la ley judía. ¿Y quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido para la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre los malvados. Jesús murió entre dos delincuentes, representantes de la humanidad. El de la derecha, el que acepta a Jesús. El de la izquierda, el que sigue creyendo en sus propias fuerzas. El texto nos dice que también lo enterraron entre ricos. ¿Recordáis que Jesús dispuso de una tumba con una grieta en la montaña? Solamente los ricos disponían, el resto se enterraban en fosas comunes. Isaías le fue revelada lo que pasaría en la historia del Salvador universal. Aunque nunca cometió violencia, ni su boca profirió mentira. Todo lo contrario a lo que es la raza humana. El Señor quiso que tuviese contacto con nuestros males para entregar su vida como ofrenda por el pecado. Igual que hacía el Cordero en el altar. Verá su descendencia
Vivirá muchos años. Por tu mano triunfará el designio de Dios. Vuelve a ser el Dios eterno. Y tú y yo tenemos a nuestra disposición todo ese proyecto de Dios. Después del sufrimiento verá la luz. Después de pasar por el sepulcro desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana muy de madrugada, el resplandor de su resurrección abre la luz y el entendimiento para el ser humano. Se saciará de su conocimiento. Mi siervo hará justos a muchos, pues cargó los pecados de ellos. Y terminamos. Le daré a todos en posesión. Tendrá como botín una multitud, pues expuso su vida hasta la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó las culpas de muchos, intercedió por los rebeldes. ¿Qué canto de liberación? ¿Qué es lo que falta para los que vivimos en el momento en el cual nos ha tocado vivir? Y el problema de la humanidad está resuelto. Ahora falta que tú y yo decidamos que también se resuelva el problema de nuestra vida. Nuestra vida no es el día a día. Nuestra vida no es la enfermedad o el sufrimiento. Nuestro día a día es el hoy de la salvación. Salvación a través de ese segundo Mesías sufriente del libro de Isaías. Qué espectacular el canto del sufrimiento. Yo te invito a que la lectura del texto de hoy marque un antes y un después en tu vida. Los que fallecieron ya tienen el problema resuelto. Y tú y yo tenemos el hoy, el ahora, el momento, no el mañana, porque no sabemos si habrá mañana, para aceptar que Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, transporta mi pecado al santuario y ya no soy pecador, sino soy salvo por la gracia y misericordia de ese segundo embajador de Dios en el libro de Isaías. Oremos al Señor. Bendito bondadoso Dios, Padre amante, Señor, este texto no puede dejar indiferente nuestro corazón y nuestra esperanza. Ojalá, Señor, que yo pueda desear en este día hacer válido todo el ministerio de Jesús en mi vida, para poder sumarme a aquellos que pasaron al descanso, nos dejaron. Señor Padre eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque en ti nosotros también podemos ser salvos. Es con gratitud, Señor, que elevamos esta oración hasta el trono de tu gracia. Señor, esperamos vernos pronto contigo. Esperamos vivir esa eternidad. Y gracias, Padre, por todo lo que tú has diseñado desde la eternidad para salvar a la raza humana. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Pues no te lo pierdas. Tendremos, tendremos otro programa. Tendremos la oportunidad
de seguir caminando con el Mesías que nos salva. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa.